precisamente hizo la prueba con el gato, ¿sí? Lo que después iba a hacer con las bebidas o con el alimento que le dio a sus propios hijos. Y hoy hablaremos del caso de Diana Lorena Vélez. Recordemos que el 11 de septiembre de 2014 en el barrio La Isla, Comuna 2 del barrio Santa Cruz en Medellín, se hallaron los cuerpos sin vida de Diana Lorena Vélez, de 42 años, sus dos hijos, María Camila Hincapié, 21 años, y Juan Carlos Hincapié, de 17 años. Se sabe que Diana Lorena tenía una relación con César Augusto Hincapié, padres de estos dos jóvenes hallados sin vida. Antes de empezar con usted, doctor Belisario, no sé si leemos las cartas que ella dejó o empezamos una vez con el perfil psicológico de Lorena. Leamos las cartas. Igual es interesante porque va a ser un elemento que con nuestros oyentes y espectadores podemos analizar profundamente. Sí. Entonces la carta número 1 dice: yo, Diana Lorena Vélez, manifiesto y autorizo en vida la voluntad de donar mi cuerpo fallecido a la ciencia médica. De no ser posible la donación, manifiesto mi voluntad en vida y autorizo ser cremada y las cenizas ser desechadas. ¿Qué podemos analizar con esta primera carta, doctor? Bueno, quiero partir de lo siguiente. Para romper algunos mitos sobre el suicidio. Sí, la gente comúnmente tiene temor de que se hable sobre el suicidio. Y algunos de nuestros espectadores y oyentes a veces han dicho: hay que tener cuidado porque hablar de suicidio puede inducir ideas suicidas. Eso es falso. De hecho, lo mejor que hay que hacer para prevenir el suicidio, para intervenir en situaciones presuicidas, es hablar sobre el suicidio. Eso no se puede volver un tabú. Hay que desmitificarlo. ¿Alguna vez usted pensó en quitarse la vida? ¿Mi camarógrafo 1? ¿Tan? Sí. Sí, sí. Vale, sí. ¿Alguna vez tú lo pensaste? No. Ok. Que lo hayamos pensado algunos y que otros no significa que unos sean anormales y otros normales. O que yo tenga una patología y el que no lo ha pensado la tenga, no. Es una idea que nos puede venir a la mente. Pero una cosa es pensarlo y otra cosa es planearlo. Fíjate que esta carta da cuenta de un planeamiento previo. Da cuenta de que quien la suscribe está diciendo incluso qué hacer con sus restos. ¿Sí? Uno es muy científico y social de aporte, y otro de nada más deséchenlos. Pero el suicidio no es un acto espontáneo, es un acto planeado. Desde ahí tenemos que partir. Ok. Sigamos con la carta número 2. ¿Sí te parece? Juana, perdóneme por hacerla sufrir. Le doy las gracias por los buenos momentos que mi hijo pasó a su lado, por el cariño brindado. Siento mucho hacerla pasar por esa situación, pero no podía dejarlos abandonados y sufriendo día a día con el suicidio de su madre. Quedan preguntas sin respuesta, pero piense que Juan hasta su último día fue feliz. Esta carta se la da a Juana, que era la exnovia de su hijo. Fíjate, Valentina, lo curioso, y es que las dos cartas las realiza Diana Lorena, la madre de los jóvenes. La madre de los jóvenes. ¿Sí? Y resulta que el suicidio, pese a que pueda ser concertado en una familia, en una comunidad, porque hay suicidios colectivos, ¿sí? Podemos recordar, por ejemplo, el caso Jonestown, ¿sí? Que ocurrió en Guyana, en la frontera con Venezuela. Muy sonado, yo creo que uno de los colectivos más perturbadores que hemos tenido en la historia. Pese a que sean en familia, en pareja o colectivos, no debe haber un consenso. Y si yo estoy tomando mi propia vida y me voy a suicidar, pues conductualmente lo que se espera es que yo sea el autor de esa carta. ¿Y a quién se la quiero dirigir? ¿A quién quiero culpar?
de mi muerte o a quién quiero exculpar de mi muerte. Y aquí lo curioso es que Diana Lorena elabora las dos cartas. Inclusive de una forma muy curiosa le dirige una a su nuera, por decirlo de alguna forma, la novia de su hijo, diciéndole que le va a dejar un dinero, que fue una persona maravillosa, cuando eso debió haberle escrito Juan, su propio hijo. Eso llama la atención. Se llama muchísimo y poderosamente la atención. Doctor, y hay diferentes hipótesis. Algunos vecinos narraron los hechos así, como dice textualmente. Diana Lorena probó el cianuro con el gato, porque no mencionamos, pero también el gato falleció. Al ver su eficiencia, lo aplicó en la comida de sus hijos y tras asegurarse de que ya lo hubiese comido, ella después lo ingirió. Entonces, ¿es viable esta versión, doctor? Sí, además, mira lo perverso del escenario. Aquí hay algo que en perfilación criminológica llamamos conciencia forense. Y es cómo quien comete un acto, llámese crimen, en este caso todavía no lo podemos denominar como un crimen, sigámoslo trabajando como un suicidio, lo que presuntamente fue, cómo prueba algo tan fuerte, tan letal, de altísima letalidad, como el cianuro con la mascota. Eso es perverso, o sea, eso sería tanto como probar un impacto con fuego en la cabeza del gato, o sea, ya se sabe que es fulminante. Es decir, ella primero probó con el gato y ya después con sus hijos. Exactamente, hizo la prueba con el gato, ¿sí? Lo que después iba a hacer con las bebidas o con el alimento que le dio a sus propios hijos. Es una situación bastante perversa, ¿no? O sea, ¿por qué involucro yo a otro ser sintiente como el gato? Porque primero pruebo con él y le quito la vida de esa manera. Diana se había separado del padre de sus hijos y quizás por eso ella entró en depresión, pero esto la llevó a cometer este delito frente a sus hijos. No, Valentina, no podemos definir eso como la causa, no, jamás. Imagínese si eso fuera causa de Dios, o Dios, que la cantidad de situaciones de ese tipo que tendríamos, ¿sí? Las causas vienen a ser otras. Eso tal vez fue un detonante, puede ser un argumento, disculpa que ella utilice para justificar el dolor que estaba sintiendo y con eso llevarse a sus propios hijos o convencerlos, porque yo aquí creo que sí hubo un convencimiento y una inducción a. Y eso es un delito, una inducción al suicidio es un delito que está incluso tipificado en nuestro ordenamiento jurídico. Si es como alguien lleva a otra persona a... Quiere decir que de pronto él los convenció, ella los convenció a ellos. Yo pensaría que incluso más que convencerlos fue llevarlos a hacer una inducción de una forma muy manipuladora. Por eso mismo las cartas y por eso el mensaje que hay del teléfono, que seguramente tú ahorita darás cuenta de ese mensaje, del cual todavía se duda si fue verdaderamente hecho por el hijo de ella, o si fue ella quien lo escribió. Doctor, la segunda hipótesis es que debido a la ausencia de señales de violencia se planteó un suicidio colectivo y consensuado. ¿Esto puede ser viable? Sí, puede ser viable, sin embargo, lo que se encuentra en la información disponible conductualmente parece no haber sido del todo consensuado. Digamos que dicen que fue suicidio porque no hay elementos de violencia. Sí, efectivamente, ahí no hay elementos de una situación defensiva, es decir, de alguien que de pronto se hubiera opuesto a o que físicamente hubiera sido obligado a. De pronto, como algunas señales que sí se encontraron y se percibieron en la escena del crimen de el caso que tú y yo en un podcast anterior analizamos de Johnny Leal. Acá no, acá parece que la escena es, entre comillas, muy tranquila. Todo fue producto de un envenenamiento con cianuro, pero respecto al consenso tengo dudas.
porque en el consenso se participan todos, entonces las cartas hubieran sido escritas por cada uno y no por la mamá. El mensaje pues, hubiera sido más bien manuscrito que un mensaje de texto, por ejemplo. Ahí hay algunos elementos que generan duda. ¿Por qué no soy yo quien le mando el mensaje a mi novia si he tomado la decisión de quitarme la vida y no mi mamá quien lo hace? Ese tipo de cosas generan dudas. Doctor, ¿qué pudo haber motivado a Diana Lorena? Varias cosas, pero aquí hay algo muy puntual y es que posiblemente ese también sea un caso de violencia vicaria, no protagonizado por un hombre que es como comúnmente lo encontramos, ¿sí? Recientemente hicimos el análisis del pequeño Gabriel Esteban y su papá, quien precisamente utiliza a su hijo, le quita la vida a su hijo para generarle un daño irreparable a la mamá. Aquí parece lo contrario y es la mamá quien al parecer manipula, utiliza a los hijos en un aparente ritual de, para hacerle daño, un daño irreparable a César, a este hombre que en el año 2022 se separa de ella, se divorcia, ya no quiere seguir con ella, la deja, se va a las Bahamas a trabajar, a estudiar, no sabemos en qué contexto. Pareciera como si ella con esto quisiera en realidad vengarse de él, generarle un daño irreparable a él, sacrificando a sus propios hijos. Doctor, vamos a leer a continuación el mensaje de texto enviado desde el celular de Juan Carlos. Dice, por favor, venga muy temprano apenas se despierte. La llave queda en el borde de la ventana. La otra llave queda en la mata para que le diga a mi papá. Busca el contacto de él y le avisa. Él se tiene que hacer cargo de nosotros tres. Fíjate lo interesante de ese mensaje, Valentina, y es que el mensaje exclusivamente va dirigido ¿a quién? Al papá. A César. A César. De que él se encargue de nosotros. Es una manera de no solo responsabilizarlo de la situación, sino de generar el dolor. ¿Sí? De que desde donde él esté, tiene que venir acá y hacerse cargo de nuestros cuerpos, de los cadáveres. Fíjense cómo esa forma de escritura está precisamente llevando esa violencia vicaria, o está confirmando más bien, está confirmando esa violencia vicaria por parte de Diana Lorena. ¿Algún hijo de Diana Lorena presentaba, digamos, síntomas de suicidio? Características precisas no. Fíjate que ambos estaban en la universidad, ¿sí? Fíjate que no había comportamientos de riesgo de ellos, autolesivos. Fíjate que incluso, por lo menos hasta ahora, la información disponible da cuenta de que ellos tuvieran algún conflicto con su papá. Sí, ni siquiera eso. Pareciera que no. Por eso yo sigo teniendo la hipótesis, evidentemente es una hipótesis desde el análisis psicológico forense que uno puede hacer, de que efectivamente quien fraguó todo fue Ana Lorena, quien llevó y manipuló a los jóvenes fue ella. Recordemos que son dos jóvenes, y de lo que hemos hablado aquí en programas anteriores, que todavía no tienen el completo desarrollo de su cerebro, y por eso el tema de la toma de decisiones no es aún asertivo como si lo puede tener alguien de mi edad o mayor a los 25 años. Y que además pues eran de alguna forma fáciles de ir llevando. Yo quiero ilustrarlo para que entendamos cómo a través de el discurso, a través de la manipulación, alguien puede hacer eso y lograr no solo inducir suicidios de miembros de su familia, sino suicidios colectivos, como el caso Jonestown, que lo protagonizó este pastor llamado Jim Jones, y que logró el suicidio de 900 personas. O sea, es una cosa bárbara, absolutamente bárbara. Para eso yo siempre utilizo algún método didáctico, y en esta ocasión he traído una baraja
de póker. Tiene 54 cartas. Dentro de esas, los famosos jokers, que son los que dan cierta ventaja en el juego. 2 jokers. Pero de esas 52 restantes, hay unos números que van del 2 al 10. Y vamos a empezar trabajando por los números de la baraja. Entonces quiero, Valentina, que pongas tus manos con las palmas hacia arriba, ¿ok? Entonces en esta mano vas a tener de la baraja los números del 2 al 6 y en esta mano del 7 al 10. Ok. ¿Qué mano eliges? Esta. 2 al 6, ok. Sí. Entonces haz como si difuminaras ¿Con esta? esos numeritos, sí, ahí encima de la mesa, ok, listo. Desechaste el 2 al 6, o sea que tenemos, conserva esta mano, el 7 al 10. Ok. Entonces tenemos 7, 8, 9, 10. Vamos a poner 7 y 8 en esta mano, 9 y 10 en esta mano. Elígeme cualquiera de las dos. Esta. Ok, entonces vas a difuminarla y la botas ahí. ¿Listo? Aquí nos queda el 7 y vamos a poner el 8 acá, en esta mano. Elígeme cualquiera de las dos. 7 o 8. 7, entonces vas a sacar el 7. Te quedaste con el 8, ¿cierto? Sí. Has elegido el número 8. Ok, ahora vamos a lo más interesante. En la baraja solamente hay 4 símbolos. Sí. 2 que son rojos, 2 que son negros. Los rojos son corazones y diamantes. Los negros son tréboles y picas. Ahora dime qué eliges. 8 de tréboles, corazones, picas o diamantes. Corazones. ¿Corazones? ¿Esa es tu elección? Sí. 8 de corazones, ok. Aquí está la baraja. Quiero que observen que es absolutamente limpio. Ella y yo no nos pusimos de acuerdo previamente. Este es un ejercicio espontáneo. Estoy abriendo la baraja. Valentina, en las 54 cartas que conforman la baraja de póker, solamente hay una que está volteada. Verifícame qué carta es. ¿Esta? 8. Corazón. La carta que tú elegiste. Yo sabía que tú ibas a elegir. ¿Por qué, doctor? Eso. Porque te llevé a que lo hicieras. En la medida en que iba usando mi discurso. Es parte de lo que la magia nos enseña. De hecho, dentro de la neurociencia hay una disciplina llamada neuromagia, que se trata de eso, de cómo yo puedo manejar la percepción del otro, la atención, la memoria, las funciones ejecutivas, es decir, cómo se desempeña en ese momento en particular. ¿Ves? Qué impresionada. Sí, no es un tema. Cuando uno lo sabe y lo maneja, pues lo puede manejar. Yo creo que algo similar hizo Diana Lorena con sus hijos. Los fue llevando, tal vez vendiéndoles un discurso de sufrimiento, tal vez vendiéndoles un discurso o una narrativa de un dolor que no era de ellos, que no tenía por qué ser de ellos, una instrumentalización de sus hijos. Recordemos que parte de eso es la violencia vicaria. Recordemos que también parte de eso es triangularlos, es decir, meterlos en el conflicto y convencerlos de, llevarlos a, inducirlos a. Mira, recordemos que también recientemente hubo el caso de Jessie Paola Moreno. Esta mujer de 32 años, tú sabes de qué estoy hablando, Valentina. Esta mujer de 32 años se va a un puente en Ibagué y se lleva a su hijo de 10 años. Se hace en el borde del puente, ¿sí? Y pese a las súplicas de mucha gente dentro de esos unos patrulleros de la policía, inclusive hubo uno que quedó afectadísimo por esa situación, le generó trauma.
ella se lanza llevándose a su hijo, pese a que las imágenes dan cuenta de que el niño no se quería quitar la vida, de que él no decidió quitarse la vida. Él se agarra a una de las varillas y él no quería quitarse la vida. Ella toma la vida de él y se lo lleva. Dios, ¿qué está ocurriendo en las familias? ¿Qué estamos haciendo con nuestros propios hijos? Pese a que no tengamos como tal biológicamente dado el instinto materno, como en alguna ocasión tú y yo lo hablamos en uno de nuestros programas, pues sí construimos vínculo a través del amor, a través del cuidado, a través de la protección, de lo que estamos como adultos, como papás, como seres responsables en nuestra cognición social, en nuestro sistema límbico, en nuestras emociones, en nuestro afecto, a llevar, a dar. Pero fíjate, estas situaciones de tragedia. Aquí, además de todas estas víctimas que se quitan la vida, aparentemente, con esa letalidad enorme como es utilizar cianuro, pues hay una víctima más y es César, el papá. Claro. ¿Cómo quedó él? ¿Qué va a pasar con él? ¿Creen que porque ese hombre va a asimilar este shock tan fuerte? No. En eso debemos pensar, sobre eso debemos reflexionar también. Y puede ser de pronto un acto egoísta por parte de Ana Lorena, ¿no? Sin duda. Quitar la vida a sus hijos, pues tenían toda una vida para vivir. Claro, y de manera egoísta para hacerle daño a este hombre que se atrevió a dejarla, que tal vez la abandonó, no sabemos las circunstancias, que se fue a hacer su vida en otro sitio, tal vez con otra persona, lo desconocemos, que tal vez se fue a hacer feliz, pero es que la felicidad del otro no tiene por qué afectar la mía. ¿Ves? Todos tenemos derecho al bienestar. Nuestro cerebro busca eso, alguna vez lo hablamos, ¿sí? Evitar el dolor, buscar el bienestar. Doctor, Diana Lorena, en una de las cartas que escribió, ella dijo que también se llevaba, digámoslo, la vida de sus hijos para no causarles dolor por el suicidio de ella. ¿Esto pudo haber sido así? Ella lo describe como un presunto acto de amor. Eso no es amor. Escúcheme, el amor no daña, el amor no lastima, el amor no toma de forma imprudencial la vida de otro. O sea, mi hijo o mi hija, pese a que uno utiliza esos términos posesivos, mío, mía, así como mi esposo, mi esposa, no son míos. Ellos tienen también un carácter, una personalidad, una forma de decidir, de ver la vida y precisamente de decidir en consecuencia. Yo no puedo llevarlos o manipularlos, así como yo te llevé para que eligieras esa carta, sí, a que ellos hayan elegido o a que les pinto el escenario de que por amor eso es lo mejor que debemos hacer. No, eso no es un acto de amor, en eso discrepo. Era como te decía, yo lo veo más como un acto egoísta. Egoísta, absolutamente egoísta. Estoy de acuerdo con eso, Valentina. Sí. Claro. Y si ya se habían separado, pues cada uno podía retomar su vida normal. Entiéndalo. Sí. Yo no tengo por qué utilizar como elementos de a mis propios hijos. Ese es el tema de análisis. Doctor, ¿cuáles son las señales de presuicidio? Hay varias señales conductuales presuicidas. Un cambio abrupto de comportamiento, en especial en los hábitos. Gente que, por ejemplo, no eran consumidores habituales de bebidas embriagantes o de drogas alucinógenas y en un momento dado abusan del consumo. Empezar a hablar de la propia mujer con mucha insistencia. Que haga consultas sobre formas o métodos de eso es una alerta grandísima. Que regale objetos valiosos para él o para ella, no por su valor comercial, sino por su valor emocional. Y que diga cosas como, mira Valentina, voy a regalarte este celular, ya no lo voy a usar de aquí en adelante, pero te lo voy a regalar porque quiero que de aquí en adelante tú te acuerdes de mí. Sí, hay un indicador, o si yo preguntarme, ¿qué está haciendo esto? Y preguntarle, él quiere ser salvado, pese a que toma la decisión de quitarse la vida, siempre hasta último momento puede haber algo que logre cambiar su
su decisión. Fíjate que hace poco encontré una noticia que me gustó mucho y fue, este es un artista de mi época, sí, Jon Bon Jovi, es Sí. un ícono del rock. Y Jon Bon Jovi estaba en un puente, creo que en California, y había una persona con una intención suicida. Y Bon Jovi se acerca a ella y empieza a hablar, a conversar con ella, porque es que eso es humano, eso nos puede hacer cambiar de parecer, eso nos puede hacer sentir otra cosa cuando conversamos. Nosotros estamos llamados a eso, por eso tenemos el lenguaje, cosa que los demás mamíferos no tienen. Tienen otras formas de comunicación, pero el lenguaje hablado no lo tienen, no tienen desarrollada como tenemos nosotros en nuestro cerebro el área de Broca, nuestro lóbulo parietal, o el área de Wernicke, que nos permite comprender y modular y hablar sobre lo que sentimos, expresarnos. Y eso hizo que esta persona no se quitara la vida. Yo particularmente he actuado en 4 ocasiones para prevenir que personas se quiten la vida. Y esto me lo enseñó una situación personal que tuve hace muchos años de un colaborador mío que se quitó la vida y de quien no supe en ese momento detectar una señal que él emitió, una señal que emitió una hora y media antes de que se diera un disparo en la sien con fuego. Y eso me enseñó a estar atento y a que uno sí puede detectar señales y puede intervenir en ese momento, puede ayudar. Entonces no tomarse en broma el hecho de que alguien diga me quiero quitar la vida. Puede que lo diga varias veces, usted diga no, está manipulando, puede que sí, pero también puede que no. Hay que sentarse a hablar, hay que hablar de eso. Hablar del suicidio no induce al suicidio, al contrario, es la mejor manera de intervenir y de prevenir en una situación de esas. ¿Es bueno hablar del suicidio con menores de edad? ¿O es delicado? Si tienen comportamientos autolesivos, sí. Si no los tienen, no de manera tan directa. Yo creo que en vez de hablar de suicidio de manera directa con un niño o una niña de, no sé, 10 años, es mejor hablar sobre el valor de la vida, sobre lo importante que es la vida, sobre que la vida es única, sobre que él o ella son personas únicas, sobre que tienen talentos, que además tienen red de apoyo, que estar triste está bien, ¿sí? Que la tristeza no es normal. Es mala, es normal. Y que uno puede hablar sobre su tristeza, y que la tristeza se puede elaborar, y que si se siente pequeñito también es normal, y que sobre eso se puede conversar, que sobre eso podemos hablar, que sobre eso podemos jugar, si lo queremos trabajar de una forma lúdica. Entonces, de esa forma es que se puede abordar. Doctor, por otro lado, ¿cuáles son los mitos del suicidio? Muchos mitos. Lo primero, que hay que estar deprimido para quitarse la vida. Eso no es cierto. Hay muchas personas que en un estado de bastante entusiasmo, maníaco lo llama uno, pueden optar por quitarse la vida. ¿Y por qué? Son múltiples razones. Puede que incluso previamente hayan estado en una situación de depresión, haya habido una ideación, un intento suicida, hayan salido de eso, hayan dicho no se preocupen por mí, tranquilo, esto ya está superado, pero uno tiene que monitorear al preso. Así aparentemente esté bien o parezca estar muy animoso, muy bien, hay que acompañarlo. Porque a veces en esos estados de manía, me explico, manía de excesivo optimismo, de hiperactividad, ocurre el acto suicida. Entonces hay que tener cuidado con ese tema. Que el suicidio esté para ciertas personas o estratos no privilegiados, falso. Todos los estratos, en todos los ambientes sociales hay suicidio y se presenta. Que si lo intentó una vez no lo va a volver a hacer. Falso, es posible que lo vuelva a intentar. Es muy posible que lo vuelva a hacer. Que el suicidio solamente está asociado a personas que tienen trastornos mentales o psicopatología. Falso. A cualquiera de nosotros que nos decimos normales podemos tener ideación suicida y un posible riesgo de consumar un acto de suicidio. Que solamente se suicidan personas de cierto rango de edad.
Falso. Medicina legal da cuenta que tenemos suicidios en niños, niñas y adolescentes, en adultos jóvenes, en adultos maduritos como yo y en personas de tercera edad, en adultos mayores. También hay índices de suicidio, es decir, que en el rango etario no hay nadie que esté exento de conducta o de comportamientos como tal. Ok, doctor, muchas gracias por sus apreciaciones y por este análisis. Yo soy Valentina Estupiñán. Yo, Belisario Balbuena. Para más contenido en exclusivo, síganos en todas nuestras plataformas digitales. Esto es Operación Crimen. Hasta el próximo episodio.